A partir de esta clase nos corresponde abordar el segundo objetivo de la segunda unidad de álgebra y funciones, que nos dice que debemos resolver sistemas de ecuaciones lineales relacionándolos con problemas de la vida diaria y otras asignaturas. Ya esta es, como les dije al comienzo de esta unidad, vamos a abordar dos grandes objetivos. El primero ya fue cumplido, que era aplicar en la resolución de problemas y conocer sus fórmulas de los productos notables. Y en este segundo objetivo es resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este objetivo lo vamos a dividir en varios subobjetivos que son de alrededor de 6 clases, ya incluida esta, que esta es la clase introductoria. O sea que vamos a estar un mes y medio más o menos con este mismo objetivo. Bueno, un sistema de ecuaciones, para poder comenzar es importante conocer su definición. Y se define un sistema de ecuaciones como un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas que deben ser resueltas simultáneamente. A ver, cuando nos dice que son dos o más ecuaciones, debemos especificar que para el caso de primero medio solamente vamos a trabajar con dos ecuaciones, no más, por lo menos en este curso. Y cuando dice varias incógnitas, también para efectos de primero medio vamos a trabajar solo con dos incógnitas. Es decir, vamos a tener dos ecuaciones, dos incógnitas, y este sistema se conoce como sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Y que deben ser resueltas simultáneamente para poder conocer los valores de ambas incógnitas, porque dijimos que vamos a tener dos. Y aquí es lo que dice acá, que una solución al sistema corresponde a asignar un valor para cada incógnita, de modo que al reemplazarlas en las ecuaciones originales se satisfaga la igualdad. Este punto, a este vamos a volver una vez que ya veamos los métodos de resolución. Por lo pronto, lo importante es esta parte de la definición. Conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas que deben ser resueltas simultáneamente. En cuanto a la representación, a la forma o estructura que tiene un sistema de ecuaciones, como yo lo puedo identificar incluso visualmente, tiene tres posibles representaciones, que son las siguientes. Es una de las tres, no es que sean las tres. Y tenemos como estructura, dijimos que vamos a tener dos ecuaciones. Esta es la primera ecuación y la segunda ecuación, lo mismo en los tres casos. Y las dos incógnitas son las que aquí aparecen como X e Y en color rojo y verde respectivamente. Lo importante es que tenga dos ecuaciones, dos incógnitas, y estas dos incógnitas deben ser las mismas tanto para la primera ecuación como para la segunda ecuación. Entonces ahí está el requisito que me da la definición de un sistema de ecuaciones. Y este símbolo que aparece acá, que es un corchete a la izquierda que une ambas ecuaciones, nos indica que es un sistema. O sea que este es el símbolo que a mí me permite saber que estamos hablando de un sistema de ecuaciones y no de ecuaciones aisladas. Este símbolo puede estar tanto a la izquierda como a la derecha del sistema. Ya, estos son iguales, solamente que cambia de posición el corchete. Y una tercera representación, que es la más común, la que aparece en todos los libros y en la mayoría de las fuentes, es esta, que tiene este símbolo que es como una caja a medio terminar. Y este es el que vamos a utilizar siempre, pero deben saber que existen también otras representaciones por si las ven ahí en algún lugar. Pero con este nos vamos a quedar. Y ahora, como les decía antes, X e Y corresponde a las incógnitas, a las variables que vamos a luego abrir su valor cuando analicemos los métodos de resolución. Y
Eso ya se los expliqué, que X e Y son las incógnitas. Generalmente se utilizan las letras X e Y para definir las incógnitas en las ecuaciones, pero no necesariamente deben ser estas, sino que podemos asignar cualquier letra y esto también obedece al contexto del problema al cual nos enfrentemos, ya que eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, X e Y, aquí en este caso, corresponden a las incógnitas. Recuerden que siempre deben ser las mismas incógnitas, tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación. Y estas letras A, B, C, D, E, F representan números reales. O sea que ahora, a manera de generalizar, le estamos poniendo letras, pero estos luego van a ser números. Y acá cuando dice números reales, se refiere al conjunto de números con el cual vamos a trabajar. Y el conjunto de los números reales incluye tanto a los números naturales, es decir, del 1 hasta el infinito positivos, al, al conjunto de los cardinales, que incluye al 0, o sea, del 0 hasta el infinito positivo. Incluye también el conjunto de los enteros, es decir, números positivos y negativos, hasta el infinito negativo y hasta el infinito positivo. Y también al conjunto de los números racionales, que es el que vimos en la primera unidad. Y recuerden que los números racionales pueden ser tanto fracciones o decimales finitos o infinitos. O sea, todos los números que conocemos hasta el momento en primero medio pueden ser parte de los sistemas de ecuaciones. O sea que A, B, C, D, E y F los vamos a reemplazar con números reales, a cualquiera de esos conjuntos. En cuanto a los métodos de resolución de un sistema de ecuaciones, existen varios métodos y todos los métodos nos sirven para resolver cualquier tipo de sistema. Ahora, ¿cuál vamos a elegir luego cuando tengamos que resolver? Eso va a depender de el que a ustedes les parezca más simple o les acomode más de acuerdo a sus habilidades propias. Entonces, dentro de los métodos que vamos a revisar, existe el método de sustitución, el método de igualación, método por reducción, la regla de Cramer y, por último, el método gráfico. Cada uno de estos métodos los vamos a ver por separado, uno por clase. Por eso les decía que vamos a llevar por lo menos 6 clases. Esta, que es la primera, que es la de introducción. Luego el método de sustitución, 2 clases, 3 clases, 4, 5, 6 clases con esta. Y incluso, dependiendo de cómo avancemos, podríamos agregar una séptima clase, pero ahí lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se la situación. Y este es el método gráfico, porque si recuerdan, esta unidad se llama álgebra y funciones, y hasta el momento solamente hemos visto álgebra y no hemos visto funciones, y aquí vamos a incluir algo de funciones, ¿ya? Porque cuando tengamos que graficar, eso tiene que ver total y absolutamente con las funciones. Y como les decía, uno por clase vamos a ver, pero en esta clase no vamos a tocar esto por ahora. Y nos vamos a dedicar a el objetivo de esta clase en específico, que es cómo plantear o cómo construir un sistema de ecuaciones a partir de un problema de planteamiento. Ya cómo yo puedo traducir desde el lenguaje natural desde el cual me van a dar el problema a un lenguaje matemático que posteriormente me va a permitir resolver y asignar los valores a las incógnitas. Ya por lo pronto solamente me interesa que analicemos cómo construir un sistema a partir de un problema. Ya que es lo que dice acá en este texto. Entonces, para plantear un sistema de ecuaciones vamos a seguir 3 pasos. O sea, en el fondo es para estructurarnos. Vamos a dividir en 3 etapas. La primera etapa me dice que debo, en primer lugar, reconocer las variables y asignarles una letra a cada una. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, debo plantear
la primera ecuación del sistema y, como tercera y última, plantear la segunda ecuación que va a conformar el sistema. Porque les recuerdo que vamos a tener dos variables y dos ecuaciones. Sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y esto lo vamos a aplicar en 3 ejemplos. Vamos con el primero. Me dan el siguiente problema. Me dice, la señora Rosita fue a comprar empanadas y anticuchos a la fonda del colegio. Ya con este primer texto, yo debo ser capaz de reconocer cuáles son las variables que están participando de este problema. ¿Ya? Y claramente acá puedo ver que las variables son las empanadas y los anticuchos. Esas son las variables de este problema. Luego me dan dos datos más, porque esto es importante, porque como en el sistema que vamos a aplicar en el primero medio necesitamos dos ecuaciones, me tienen que dar dos datos que me permitan establecer esas ecuaciones. Si tengo un solo dato, no voy a poder plantear el sistema. Entonces, los dos datos que me entregan es que la señora Rosita en total gastó, entre comprar las empanadas y los anticuchos, 21.600 pesos. Ese sería el primer dato. Y el segundo dato, me dicen que se sabe que ella compró 22 productos en total. Entonces, tengo las dos variables, empanadas y anticuchos, y tengo los dos datos que me van a permitir plantear las dos ecuaciones. Bueno, y también me entregan, en este caso, en este ejemplo, los precios de cada uno de los artículos. O sea, las empanadas cuestan 800 pesos y los anticuchos 1.200. Y la pregunta es, ¿cuántas empanadas y cuántos anticuchos compró? Entonces yo con esta información debo ser capaz de responder esta pregunta, que por ahora no la vamos a responder porque para esto necesito conocer los métodos de resolución. Pero vamos a cumplir la primera etapa, que es llevar este este problema de planteo a un sistema de ecuaciones que posteriormente vamos a poder resolver para responder la pregunta. Dijimos que vamos a seguir 3 etapas. Y la primera etapa era reconocer y asignar las variables las letras a cada variable. Entonces dijimos que las variables son empanadas y anticuchos. Entonces le tenemos que asignar letras a las empanadas y le vamos a llamar X a la cantidad de empanadas. Y le vamos a llamar Y a la cantidad de anticuchos. Y esa es la primera etapa. Ahora vamos con la segunda etapa, que nos pedían confeccionar o plantear la primera ecuación del sistema. Entonces, para la primera ecuación del sistema, yo debo utilizar el primer dato, que me dice que la señora Rosita gastó en total 21.600 pesos entre la compra de empanadas y anticuchos. Y nos quedaría de esta forma la primera ecuación. La X, que es la cantidad de empanadas, si yo la multiplico por el precio y luego considero la Y como la cantidad de anticuchos y lo multiplico por el precio, si los sumo ambos, yo sé que me va a resultar 21.600 pesos. Y por eso es que me dan este dato, porque en este caso, si no conocieran los precios de cada uno de los productos, no podría establecer esta ecuación. Entonces es súper importante que me den todos los datos que necesito, porque si nos falta algún dato, no lo vamos a poder construir. Y nos falta la tercera etapa, que es plantear la segunda ecuación del sistema, porque debemos tener dos ecuaciones, y para eso utilizo el segundo dato que me dieron, que sabemos que compró en total 22 productos. O sea que si sumo las empanadas que compró más los anticuchos, debe resultar 22. Y así nos quedaría entonces la segunda ecuación. La cantidad de empanadas más la cantidad de anticuchos debe ser igual a 22. Entonces, estas dos ecuaciones planteadas se complementan, ya que resolver ambas simultáneamente nos va a permitir en el futuro, cuando resolvamos, saber cuántas empanadas y cuántos anticuchos compró la señora Rosita, que por ahora no nos compete. ¿Y cómo nos quedaría el sistema? Anotamos la primera ecuación,
debajo anotamos la segunda ecuación y ponemos este símbolo que nos va a indicar que esto se trata de un sistema y ya tendría listo entonces el planteamiento matemático del sistema a partir de un problema de planteo. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Me dicen que una caja de cereal Milo contiene 400 gramos más que una caja de cereal Zucaritas. Entonces, con esta primera parte, yo puedo distinguir cuáles son las variables y decidir qué letra le voy a asignar a cada una de ellas. Entonces, nuestra primera variable sería el cereal Milo y nuestra segunda variable, el cereal Zucaritas. Y aquí me dieron un dato, pero me falta un segundo dato. Entonces también agregan que si entre ambas cajas hay 880 gramos, es decir, que si yo sumo lo que pesa cada una de las cajas, debe resultar 880 gramos. Entonces tengo dos variables, Milo y Zucaritas, y tengo los dos datos, que me dicen que una caja de Milo pesa 40 gramos más que una de Zucaritas, y entre ambas cajas deben pesar 880 gramos. Y la pregunta es, ¿cuántos gramos contiene cada caja de cereal? Entonces vamos con la primera etapa para poder construir el sistema. Asignamos las letras a las variables, es decir, le vamos a poner ahora M, ya no vamos a utilizar X e Y, porque generalmente conviene más, de acuerdo al contexto del problema, poner la letra que corresponda a la variable. En este caso, para el cereal Milo vamos a elegir la letra M y para el cereal Zucaritas vamos a elegir la Z. Lista entonces la primera etapa de la construcción del sistema. Ahora vamos a plantear la primera ecuación y tengo que leer entonces el primer dato que me entregan. Y me dice que una caja de Milo contiene 40 gramos más que una caja de Zucaritas. Siempre que me digan que una tiene más que otra, yo lo debo asociar con una resta. Entonces aquí me quedaría de esta forma la primera ecuación. La caja de Milo, si yo le resto la caja de Zucaritas, voy a obtener 40 gramos de diferencia. Entonces, ahí la primera ecuación nos queda construida como una resta o una diferencia entre la caja que pesa más y la que pesa menos. Y para plantear, por último, la segunda ecuación del sistema, tengo que leer el segundo dato que me entregaron y me dicen que entre ambas cajas de cereal debo obtener 880 gramos. Es decir, que si yo sumo la caja de Milo más la caja de Zucaritas, voy a obtener 880. Y ahí entonces tenemos las tres etapas. Asignadas las letras de las variables, construida la primera ecuación, construida la segunda ecuación. Entonces anoto la primera ecuación, la segunda debajo y el símbolo que me permite establecer que esto se trata de un sistema de ecuaciones. Y ya tenemos listo entonces traducido desde el problema al lenguaje matemático para posteriormente, cuando conozcamos los métodos, podamos responder esta pregunta resolviendo entonces esto matemáticamente. Y por último, un tercer ejemplo, los datos que nos dan nos dicen que 6 completos y 4 jugos cuestan 6.520 pesos. Y además que 3 completos y 6 jugos cuestan 5.460 pesos. Acá debemos asumir que estamos comprando en las mismas condiciones, es decir, en un mismo lugar con los mismos precios. ¿Ya? No es que pueda comparar en condiciones distintas, eso también es importante de considerar. Supongamos que este es un mismo negocio en donde compro 6 completos y 4 jugos y cuestan 6.520 y otra persona podría ser, compra 3 completos y 6 jugos y cuestan 5.460 pesos. Entonces, debo, bueno, acá me piden responder cuánto cuesta cada completo y cuánto cuesta cada jugo. Debemos reconocer entonces, en primer lugar, cuáles son las variables y claramente las dos variables son los completos y los jugos.
y los dos datos para construir las dos ecuaciones del sistema. Entonces vamos a asignar las letras a las variables, C para completo y J para jugo. Para construir la primera ecuación, nos queda de esta forma: 6 completos más 4 jugos igual a 6.520. Y para plantear la segunda ecuación del sistema, utilizo el segundo dato y nos queda de esta forma: 3 completos más 6 jugos es igual a 5.460. Entonces ahí ya tenemos todos los elementos que nos permiten construir el sistema. Anoto la primera ecuación, la segunda ecuación y el símbolo que me indica que esto se trata de un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Es decir, dos ecuaciones, dos incógnitas, y ya estaríamos en condiciones, una vez que sepamos los métodos, de poder resolver y responder la pregunta que nos hacen del problema. Por lo tanto, esta clase es solo esto, solo plantear, poder traducir del lenguaje natural al lenguaje matemático. Esto ustedes lo van a tener que aplicar en una guía que va a ir en conjunto con este video para que apliquen este contenido. Y a partir y si alguno se quiere aventurar y resolver y responder la pregunta, lo podría hacer como un desafío personal, pero luego lo vamos a ver estructuradamente cada uno de los métodos.